Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Ha llegado un nuevo número de la serie de cómics Darth Vader 2020 con el cómic 34, siguiendo la historia canónica de Lord de los Sith entre los sucesos del Imperio Contraataca y el regreso del Jedi. Esta vez con Lord Vader en compañía de Sabe, la ex dama de Padme Amidala, llegando a una isla desierta durante un gran disturbio en la fuerza que tendría Darth Vader en un cierto momento. Y antes de seguir con esta historia, escrita por el maestro Greg Pak, debemos recordar, Masters, que previamente a este número, Sabe se declararía fiel al Imperio, eliminando al escacoano Yul Tambor y dejando a la par al resto de sus hermanas ex damas de Padme. Pero este hecho desgarraría su propia alma al hacerse un agente de la oscuridad al servicio del Imperio, y de la mano del Sith abrazaría el único secreto que le permitía confiar en él. Ya que Sabe confiaba en Padme y Padme confiaba en Anakin Skywalker, pero Sabe conocía que Anakin en realidad era Lord Vader. Y es así que Sabe, al declararle a Vader que tenía su alma perdida, que el Lord de los Sith perdería el absoluto control de sus poderes, creando un gran disturbio en la fuerza en su propia nave. Y de esta manera, luego de desgarrar su propio Executor y desatar la fuerza como nunca, la doncella lo terminaría por llevar a una isla desierta para que pudiera pasar por aquel momento sin lastimar a nadie, quedando así los dos completamente solos. Claro, Sabe se vería obligada a vivir aquel disturbio con el Sith y mirar dentro de ella para tomar la decisión más importante: seguir la senda de la luz o caer en la oscuridad. Seguir el camino que, según Vader, llevaba del odio al sufrimiento o del odio al poder, como los Sith creían. Esa era la gran disyuntiva que le ponía Vader a Sabe para saber si en realidad quería estar con él o no. Y es justo ahí que continuaría nuestra historia de hoy, Masters. Pero antes de continuar, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los cómics de la serie Darth Vader 2020 de forma consecutiva, por si acaso se perdieron de alguna historia pasada. Y de esta manera iniciaríamos con un Lord Vader más imponente que nunca a los ojos de Sabe, mientras él continuaba con su mantra oscuro y le repetiría a su compañera cómo el odio te llevaba al sufrimiento o al poder, contraponiendo de esta manera lo que le habían enseñado los Jedi en las precuelas o los Sith también años atrás. Y de esta manera simplemente le preguntaría a la dama lo siguiente: ¿cuál elegirás, doncella? Claro, Sabe se resistiría al enorme poder del Sith mientras se sostenía en aquel remolino de arena que le envolvía cada vez más. Pero Sabe se negaría a decidir y recalcaría que el Lord de los Sith no estaba en control. Incluso hasta lo llamaría por su verdadero nombre, como Anakin. Pero aquí Lord Vader extendería su mano hacia la doncella y le diría que el único lugar seguro era en el centro de la tormenta, o sea, con él. Y Sabe, dudosa, tomaría la mano del Sith y en un épico momento Lord Vader abrazaría a Sabe como abrazaría en el pasado a su amada Padme, y le aclararía que cada visión que la doncella estaba a punto de vivir sería solamente de ella. Y es así que seremos transportados dentro de una visión de la fuerza generada por el propio Vader hacia los adentros de Sabe. Y en unos pocos segundos todo cambiaría para ver de nueva cuenta Naboo hasta la tumba de la mismísima Padme Amidala, donde ahí el resto de las damas de compañía verían la imagen de su reina. Y en esa visión la otra dama, es decir, Dormé, afirmaría que el sueño de Padme ya se había cumplido. Sus doncellas habían peleado en su honor y en su memoria, trayendo así paz por fin a la galaxia. Y Dormé se acercaría a la tumba y recordaría la frase que Padme les decía: las personas no siempre están de acuerdo. Y es así que las doncellas se alejarían de ahí siguiendo su paso y afirmarían que por fin alguien lo había logrado. Y es en ese mismo momento que se aparecería Sabe, mostrándose con su uniforme imperial fuerte y segura, y con el eco de la voz de Dormé que describiría todo lo que había sucedido, ya que sería gracias a Sabe que ella lograría unir a todas las personas, porque Sabe vería el sufrimiento y elegiría el poder en nombre de la paz y el orden para toda esa galaxia. Y es así como, acompañando las palabras de Dormé, que veríamos a la propia Sabe escoltada por unos Stormtroopers caminando detrás de Yul Tambor arrinconado y expuesto en sus maquiavélicos planes. Y las visiones de la doncella continuarían viéndose a sí misma llevando orden y golpeando a diversos rebeldes, todo claro en nombre del orden. Y es así que Sabe, más tarde, se encontraría encabezando a los ejércitos imperiales en Endor, que dispararían violentamente contra el mismísimo Han Solo, la princesa Leia y Chewbacca, todo claro en el nombre del Imperio. La historia pues cambiaría en esta visión si Sabe se hubiera involucrado, y Dormé seguiría narrando la justificación de esta realidad, ya que básicamente Sabe, aliada al Imperio, haría todo lo que tendría que hacer por todos ellos. Y es con esto que veríamos a la propia Sabe abrazada a su blaster disparando violentamente, y la sangre de ese trío de rebeldes salpicaría en su casco sin importar nada. y así la ex dama desviviría a la propia hija de Padme, no cesando los disparos sin importar lo que eso le hiciera a ella. Viendo a Sabe con el rostro manchado de la sangre de los rebeldes desvividos
poseídos por su propia mano de una oscura manera. Y es así, con la oscuridad invadiendo sus ojos, que Sabé gritaría. Y veremos a la dama acompañada por sus troopers y todas sus hermanas, mientras le reclamaría la figura del Lord de los Sith que esa no era su visión. No era en realidad lo que ella buscaba, y aclamaría el nombre de Anakin, pero el Sith avanzaría hacia los adentros de un bosque dándole así la espalda. Dormé, claro, la frenaría, pero Sabé insistiría en que la verdadera naturaleza del Sith seguía siendo el propio Anakin. Y así la doncella correría detrás de la imagen de Vader hasta encontrarse repentinamente con la imagen en vida de la mismísima Padme Amidala. Y la doncella incrédula vería anonadada la sombra de la reina cuando repentinamente esa misma sombra se convertiría en Luke Skywalker, justo el hijo de Padme. Claro, Sabé no podía creer lo que estaba viendo y tartamudeando aseguraría que ese hombre era Luke Skywalker, el hijo de Padme. Y en esa visión de un Luke tranquilo, él le preguntaría a qué hijo se refería. Pero Sabé aquí seguiría hilando los pensamientos, intuyendo que Anakin había conocido a su hijo, y es ahí que Padme regresaría a la visión, conjuntando en esta escena prácticamente a todas las personas que a Anakin le importaban en ese punto de su vida. Desde luego, Sabé su aliada, Luke su hijo y su amada y finada Padme. Y así Sabé entendería que ellos estaban ahí adentro de la mente del propio Anakin. Y Sabé entonces vería a Padme y le daría la razón. Y Padme incluso reconocería a Luke, y en un intercambio de miradas de madre a hijo, Sabé confirmaría con los ojos llenos de lágrimas que aún quedaba bondad en lo que antes fue Anakin Skywalker, dando por hecho pues que estas visiones serían parte de los sueños de la hora sí. Y esto, claro, Master, nos daría un enorme contexto sobre en quién depositaba la esperanza la poca luz que quedaba en Vader. Esto, claro, hacia los tiempos casi del regreso del Jedi. Pero súbitamente Vader aparecería con su sable de luz de un bello rojo carmesí, aniquilando de un tajo la imagen de Padme y la de Luke, y alzaría su sable en contra de Sabé afirmando que estaba delirando. Y repentinamente veríamos a Itae, a Sashay, a Dormé y a Rabé escoltando con blasters a Sabé y apuntándole al Sith. Pero Vader desvanecería de otro fulminante movimiento las imágenes de aquellas doncellas y únicamente exclamaría a Sabé lo siguiente: Esta es tu visión, no la mía. Y no son más que mentiras. Déjalo ir sin pasado, solo el presente. Y el Lord de los Sith, desafiante como pocas veces se vería, se pararía frente a Sabé y tras decirle a lo Kylo que debería dejar morir el pasado, tomaría el brazo de la doncella con fuerza y la acercaría con un sutil movimiento hacia él. Sabé, claro, se resistiría mientras vería fijamente a los ojos del Sith. Pero la ex dama tomaría más fuerza y se negaría, para así librarse por fin de las garras de la oscuridad, hasta que repentinamente la visión de la fuerza se desvanecería. Y con esto veríamos que el guante que cubría la mano del Sith comenzaría a desgarrarse. Isabel le reiteraría que no, y tampoco dejaría de pasar la oportunidad de llamarlo como Anakin de nuevo. Pero los poderes del Sith cada vez estarían completamente desatados en ausencia total de control. Y con esto Sabé se alejaría del Sith cubriéndose, mientras un Lord Vader incontrolable y ensimismado en su mantra lanzaría por los aires a Sabé, que caería en las arenas de aquella isla, mientras la voz de Lord Vader retumbaba repitiendo: El odio lleva al sufrimiento o al poder. Tienes que elegir. Y Sabé, tras escuchar esto, se reincorporaría de golpe, cuando repentinamente el Sith, en una impresionante demostración de poder, le haría saber a la dama que sería esta su última oportunidad. Y entonces Vader sentiría a través de su cuerpo más poder del que jamás había visto. Pero él aclararía que no estaba en control de aquello. No obstante, la tensión subiría ante aquella fuerza desatada, cuando en ese instante Vader le haría saber a Sabé que esto no era una advertencia, sino la simple verdad. Y si acaso Sabé desafiaba de nuevo al Sith, Vader simplemente la mataría. Y es en ese mismo momento que Lord Vader le recordaría a Sabé que no debería de ser difícil elegir, ya que ella conocía su más profundo deseo y tal cual lo acababa de ver en sus visiones. Pero entonces Sabé alzaría la mano y pondría resistencia a las palabras del Sith. Y súbitamente la visión de Vader, desvaneciendo con su sable a Padme y a Luke Skywalker, le atacarían sus adentros como violentas punzadas directas a su cabeza. Y Vader esperaría por un segundo, pero Sabé le contestaría llamándolo como Anakin con su mismo mantra, que si el odio llevaba al sufrimiento o al poder, entonces ¿cómo rayos ella podía elegir si se rehusaba a seguir el odio? Y es con esta frase que la dama le daría la espalda al Sith y comenzaría a caminar lejos de él. Y es con esto que Vader simplemente sentenciaría: Te lo advertí.
Y en ese momento Vader haría acopio de la fuerza y de inmediato, con un potente torrente de esta, lanzaría lejos a Sabe por los cielos, directamente enviada a las profundidades del mar que los rodeaba. Y Sabe aquí caería dentro de una ola sin oportunidad de nada, sumergida súbitamente por el inmenso poder de Vader. Y es así que tras verla en el agua, el Sith relajaría la pose, mientras entrecortadamente repetiría que él no estaba en control. Y con esto un Vader perturbado hasta los huesos por el gran disturbio en la fuerza que lo envolvía cada vez más se estremecería. Y acto seguido cerraría los puños, y es en ese instante que Vader, como si se tomase un respiro, diría calmadamente lo siguiente: pero yo sí estaré en control. Y así extendería su mermada mano hacia el horizonte y sacaría de las profundidades del mar lo que quedaba de la lanzadera Lambda, en la que previamente habían caído Sabe y él en picada a ese planeta. Y Vader, con el atardecer acercándose, caminaría hasta la cabina, cuando repentinamente aparecería a lo lejos una nave que tendría dentro una tripulación de 5 rebeldes expectantes. La tripulación rebelde observaría el escenario y se preguntarían tras el rastro que seguían si en verdad aquella figura podría ser la de Darth Vader, ya que básicamente habían recibido un mensaje que dejaría bastante claro que el Sith había destrozado su propio Super Star Destroyer y por eso estaban ahí. Pero con un errado pensamiento, la tripulación decidiría pensar que aquella escena era una demostración de la debilidad del Lord de los Sith. Y el Sith, con un báculo en mano, se percataría de la existencia de esta nave, y el capitán rebelde lo vería con coraje y tomaría los controles firmemente y comenzaría la lluvia de disparos directamente hasta Lord Vader. Pero el Sith, con una gran demostración de poder, levantaría por los aires la lanzadera Lambda que utilizaría como un escudo ante aquel ataque. Y poco a poco las telas que cubrían las manos del Sith se irían desprendiendo mientras los disparos comenzarían a perforar toda la carcasa de la nave. Entonces el capitán indicaría que rodease la nave y continuasen así los disparos. Pero el Sith, rodeado de blasters, daría un pequeño paso, alzaría su mano y activaría un escudo de energía que frenaría sin problema la llamarada que estaba a punto de quemarle, demostrando que había tenido tiempo para así rearmarse. Y la tripulación incrédula seguiría disparando sin entender la escena por completo. Pero un Vader con una seguridad impecable condenaría el último intento de la tripulación para atacarlo. Y la nave entonces daría una vuelta y dirigiría el vuelo directamente hacia el Sith a toda velocidad. Pero Vader se hincaría inesperadamente debajo de la nave y de su báculo desprendería un rayo láser directamente hacia el cielo, dando así un gran espectáculo, el cual partiría en dos al instante la nave enemiga. Con esto Lord Vader admiraría los restos de la nave cayendo sobre las arenas, provocando una explosión de una inmensa magnitud, una que claro terminaría por fulminar a quienes estuvieran allí. Y así, segundos después, veremos los restos del capitán de la nave en el suelo, acompañados simplemente por la sombra del Sith. Y el rebelde, con su último aliento, le diría a Darth Vader que no tenía sentido. Él estaba débil, él no tenía la fuerza. Pero la siniestra voz de Vader acompañaría los últimos segundos de vida de aquel hombre y simplemente le recordaría: yo soy Vader, y todo lo que necesito es sodio. Y es con esto que, viendo un majestuoso Darth Vader al pie del cadáver de aquel hombre que se atrevió a retarlo, y también sin rastro alguno de Sabe que se perdería en las aguas de aquella isla, que así terminaría aquel disturbio en la fuerza que había dominado al Sith en este cierre lleno de suspenso previo a nuestro siguiente número 35. Pero si también te interesa ver cómo Darth Vader desató todo su poder oscuro en contra de Sabe, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción de estos cómics de Vader del 2020. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.